Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a analizar la situación actual de Cardano, el cual vuelve a generar dudas en cuanto a su comportamiento. Así que empezamos. Bueno, como veis, hoy está siendo un día bastante atractivo en cuanto a color, ¿no? Porque realmente sí que está prácticamente todo verde, algunas un poco más desarrolladas que otras un poco menos desarrolladas, pero en términos generales el porcentaje medio de subida no es demasiado elevado, es decir, Bitcoin está subiendo un 3%, ahora mismo son las 6:30 de la tarde, aquí en UTC más 2, pero las altcoins en términos generales también están subiendo una media de un 3%, por lo cual es un día bastante plano, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Si nos fijamos aquí abajo, en los rendimientos de Cardano, fijaros, aquí abajo a la izquierda, no lo veis aún porque os tapa, no sé si lo vais a poder ver, un momento. Levanto esto de aquí, ahora sí que lo veis. Estos son los rendimientos de Cardano. Como veis, veníamos de un punto hace no demasiado tiempo donde Cardano llegó a subir literalmente un 60% en 20 días, ¿vale? O sea, en menos de 3 semanas subió un 60%, una auténtica barbaridad. Pero fijaros qué es lo que podemos ver aquí. La última semana ha tenido una caída de un 9,89%. El último mes un 27,79%. Los últimos 3 meses un 19%. Los últimos 6 meses un 60% prácticamente. Y en lo que va de año un 36%. Es decir, pese a que en el mes de marzo hemos tenido una subida de un 60% en 20 días, el último mes ha caído un total de un 27%. Así que imaginaros la caída real que ha sufrido Cardano en términos generales, ¿vale? Claro, ¿esto dónde deja el precio? Pues bueno, lo deja en una situación donde en gráfico semanal no podemos sacar demasiadas conclusiones porque lo que ya enseña el gráfico semanal es claro. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que hemos pasado de una clara tendencia bajista a una clara tendencia alcista, haciendo récords en muchos sentidos, y de ese punto de euforia hemos ido encadenando diferentes situaciones, algunas provocadas por el FOMO, otras por las compras donde no se tienen que hacer compras, otras por el hype de los smart contracts que acabó siendo un vacío. Otras porque hemos tenido una corrección general en el mercado. O sea, el precio de Bitcoin sí que es cierto que ha habido un punto que ha intentado superar máximos históricos. De hecho, lo superó durante un par de semanas de manera sospechosa en cuanto a velas, pero realmente lo superó. Pero realmente ha estado cayendo, ¿no? Y Cardano, pues bueno, eso se le une a la lista de elementos que han estado perjudicando a Cardano. Por lo cual el gráfico semanal habla por sí solo. Donde sí que podemos sacar más informaciones en el gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque después de este movimiento tan impulsivo, aquí estuvimos especulando con esa posibilidad de que pudiéramos frenarnos en ciertos puntos donde, pese al freno, la presión bajista no solo enfocada en Cardano, sino también en las criptomonedas en general, porque, pues bueno, recordemos también que Bitcoin ha estado cayendo recientemente. Pues bien, la presión bajista en el mercado ha seguido empujando el precio de Cardano, hasta el punto en el que, pues hoy, de media, están subiendo las criptomonedas un 3%, incluso más, o sea, ha hecho una media así estipulada, y Cardano está en el 2%, moviéndose un poquito por abajo, un poquito por encima, ¿no? O sea, seguimos viendo como en días negativos, pues Cardano se pega viajes importantes, como por ejemplo fue ayer. Ayer Cardano, pues bueno, cayó alrededor de un 8-9%, más o menos en la media de las demás altcoins, ¿vale? Más o menos en la media, algunas más, otras menos, pero bueno, más o menos. Y en días positivos, como por ejemplo hoy, como por ejemplo hace un par de días o 3, pues el precio no da el callo como las demás. ¿Esto qué nos implica? Pues bueno, nos implica, como ya estuvimos comentando en el último análisis, que el precio de Cardano estaba prácticamente destinado a venirse al mínimo anterior, el nivel de 0,78 aproximadamente, ¿de acuerdo? Hablamos ya de que entre la situación en la que estábamos, que era pues por aquí, creo que estábamos a 22 de abril, 0,90 aproximadamente. Entre esta vela de aquí que comentamos y la situación que esperábamos, que era el mínimo anterior, podía haber esa volatilidad de, pues bueno, ver un poquito de impulso, ver algo, ¿no? Ese patrón o ese movimiento impulsivo, disculpad, no formaría nada más que, número uno, de una de las características propias del mercado.
Y número dos, número dos, de movimientos inevitables. Es decir, si el mercado al final, pues por una buena noticia, sube, imaginaos que sube y Bitcoin sube un 8%, como hoy que está subiendo más que Cardano ya. Pues bueno, Cardano también subirá y eso generará un movimiento impulsivo. Pero eso no implica un arranque alcista, ¿vale? O sea, hay que separarlo. Entonces, número uno, lo que hemos comentado. Número dos, lo que acabo de decir. Número tres, movimientos impulsivos no podrían ser otra cosa que un inicio de desaceleración, un inicio de patrón de algo, patrón de cuña, patrón de triángulo, algo que pueda llegar de manera desacelerada al mínimo anterior en el que podríamos generar algún tipo de reacción. Si hay algún tipo de esperanza, y ahora voy a hacer un poquito más de referencia a esa reacción, está en eso. Pasa porque el precio pueda realmente desarrollarse, pueda realmente recapacitar, podríamos decir, en los mínimos anteriores. Es la única manera que podríamos entender como esperanzadora en el movimiento de Cardano, ¿vale? ¿Por qué? Hombre, pues ya de entrada, porque si rompes el mínimo anterior, vuelves a generar mínimos decrecientes. ¿Vale? Por lo cual todo este movimiento de aquí no queda en más que en un pullback más desarrollado que los demás. Esto era un pullback y al final, fijaros, no hizo nada en el mínimo anterior y se fue para abajo. Esto era un pullback y lo mismo. Esto era un pullback y lo mismo. Esto era un pullback y lo mismo si no es capaz de mantener el mínimo anterior. Pero ya no es solo mantener, es reaccionar ante él. ¿Por qué? Pues porque tenemos al abasto y vamos encaminados, como digo, a una posibilidad de patrón de doble suelo. ¿Vale? Aquí ya empezamos a hablar de otros términos. El patrón de doble suelo, como sabéis, es un patrón potencialmente de reversión y es el patrón que hemos estado comentando o esperando en todo este movimiento de Cardano que ha ido pues desarrollándose desde septiembre del año pasado, desde principios de septiembre, incluso desde agosto del año pasado, se ha ido desarrollando este movimiento bajista y nosotros hemos estado reclamando ese patrón de doble suelo o triángulo o cuña para poder entender que el precio, los pullbacks los hace con garantías. ¿Qué garantías? Pues hombre, hay una cosa que se llama multi-time frame analysis, ¿vale? Entonces, tú en gráfico diario, por ejemplo, en esta posición de aquí, ¿por qué fuimos capaces de anticipar en este punto de aquí que el precio de Cardano podía iniciar un pullback? Pues muy sencillo, básicamente porque en gráfico diario estamos desacelerando en una zona de resistencia. Como veis, el precio está desacelerando en una zona de resistencia, ¿vale? Formando dos velas de high test, y en gráfico de 4 horas, fijaros, el precio estaba formando dobles techos, ¿veis? Esto es un doble techo, esto de aquí, ¡pam!, doble techo. ¿Esto qué es? Multi-time frame analysis. Entonces, tú aquí lo que estás viendo es que en un patrón donde no ves relativamente demasiado, tú a través de un análisis inferior, tú puedes anticipar un movimiento bajista, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata lo que estamos comentando ahora? Pues que a través de un patrón que podemos ver de manera mucho más clara en gráfico diario, como puede ser un doble suelo, por ejemplo, imaginaos que el precio, pues bueno, puede hacer un poquito más de volatilidad, yo qué sé, especulo, me da igual, llega aquí y arranca. Pues esto sería un doble suelo en el precio de Cardano, doble suelo a nivel de mínimos. Y tú a través de este análisis, de un análisis de doble suelo en gráfico diario de Cardano, tú puedes anticipar un arranque mucho mayor en una temporalidad superior. Por lo cual tú podrías estar anticipando a través de ese doble suelo diario una subida semanal que sí que es cierto que ya te podría arrancar con muchas más garantías, ¿de acuerdo? Y con garantías me refiero a posibilidades de romper la media móvil de 50 semanal, la cual no estamos siendo capaces de romper, ¿de acuerdo? Como veis, el precio no se ha movido demasiado de esta zona que marcamos como zona de recompra, como zona de acumulación, en mi opinión interesante para Cardano. Yo personalmente no he vuelto a comprar, pero sí que es cierto que dependiendo de cómo reaccione el precio en estos niveles de aquí, sí que me voy a pensar el hecho de, pues, o poder hacer recompras en cuanto a largo plazo, en cuanto a holding, o poder buscar algún tipo de posición un poco más agresiva. ¿En qué sentido? Pues un token apalancado, por ejemplo, alguna herramienta de este estilo que me pueda ayudar a mí a generar beneficios de manera mucho más eficiente y en mucho menos tiempo, ¿de acuerdo? Son cosas que estoy hablando o pensando en voz alta, pero que aún necesitan más desarrollo, ya os iría comentando. Para ya finalizar, no me quiero enrollar mucho más, como vemos en gráfico de 4 horas, el precio sigue esta clara diagonal bajista. Claro, el apartado bueno es que vemos que se mantiene alrededor de la misma. Ya comentamos que la íbamos a utilizar de señuelo o de liebre. Para quien hagáis carreras, pues bueno, esto se llama seguir a la liebre. Como veis, el precio la toca, cae, la rompe,
para abajo, la rompe para arriba, pero siempre se relaciona de manera muy fiable con la misma. El apartado bueno es eso, que tenemos una orientación muy clara que se está respetando de momento. El apartado malo es que está cayendo, ¿vale? Igualmente, dentro de lo malo, como comento, no sería tan negativo porque esta diagonal nos llevaría directamente a esta zona de doble suelo y entonces es cuando Cardano debería, repito, demostrar si es capaz de arrancar con fuerza, arrancar con contundencia y generar un movimiento impulsivo mucho más fuerte de lo que está generando hasta ahora, ¿de acuerdo? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.